Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jenny Elizabeth Huerquio Flores. Soy residente de primer año de pediatría de la Universidad del Valle. Y el día de hoy vamos a hablar de fiebre en pediatría. Vamos a hablar cuál es la fisiopatología de la fiebre y vamos a hacer un enfoque rápido de manejo de fiebre en pediatría. ¿Qué es lo que vamos a abordar? Primero necesitamos saber qué tan frecuente es esta condición que se presenta en nuestra población pediátrica, cómo es su fisiopatología para poder como entender un poco cuáles son las definiciones que estamos usando actualmente y qué sería, cómo daríamos un enfoque de fiebre pues basado en el cuidado del paciente y unas conclusiones. Entonces recordar, pues vamos a explicar poco a poco en el transcurso de la presentación que la fiebre es esa elevación, y es muy importante este término, regulada. Entonces es una elevación regulada de la temperatura corporal que todos tenemos, mediada por hipotálamo anterior y que ocurre en respuesta a alguna injuria o en respuesta a algunas otras mediadoras que me van a activar el centro que regula la temperatura a nivel central. Entonces, es muy importante entender que es un proceso fisiológico y que cuando se nos sale de ese rango de regulación vamos a tener cierto tipo de patologías. Entonces, ¿qué tan frecuente se presenta la fiebre en pediatría? Entonces, encontramos que casi hasta en un 30% de las consultas en urgencias fueron por un evento de fiebre, casi hasta un 30%, lo cual es un porcentaje muy elevado de pacientes que consultan o por fiebre subjetiva o por fiebre objetiva que fue medida al ingreso por los padres o por el cuidador que estuvo con ese paciente. Entonces, debemos intentar verlo como una respuesta normal, no como la fiebre asociada a enfermedad y que todos los episodios de fiebre sean enfermedad, sino que uno de los objetivos del día de hoy es reconocer por qué ocurre esa fiebre y que tiene ciertos beneficios y es un mecanismo fisiológico que tiene el cuerpo para defenderse. Entonces, entendiendo eso, podemos ver que la fiebre, pues es la principal causa de consulta. Sin embargo, no podemos olvidar que nosotros en pediatría tenemos un espectro muy grande de pacientes. Vamos a manejar desde el recién nacido y vamos a manejar el niño, pues el adolescente. Entonces, teniendo en cuenta que ese grupo es tan diverso, pues así también tenemos que hacer nuestro enfoque. Los niños menores de un año, pues son los que principalmente son los que van a ingresar a los sistemas de urgencia y son los que más nos consultan, aproximadamente 110,000 visitas por año. Y pues ha demostrado que la población menor de un año y sobre todo la población menor de 3 meses es la población que nos va a presentar de pronto mayor comorbilidades. Entonces, los niños experimentan numerosos episodios de fiebre e infecciones durante su primer año de vida. Entonces, es muy frecuente y sobre todo asociado en aquellos niños que asisten a jardines o que ya están escolarizados. Y sabemos que cada día la población pediátrica se está escolarizando más. Vemos niños casi desde los 4 meses ya en jardines infantiles. Entonces, pues eso hace que estos niños estén más frecuentemente expuestos a infecciones durante todo el año de vida. Entonces, un niño puede hacer en promedio 6 o hasta 8 episodios durante en los primeros 3 años de vida y observamos que es completamente normal. Entonces, ¿cómo entender qué episodio realmente yo debo enfocar, hospitalizar o hacer el análisis? Recordemos entonces que pues esto va a impactar mucho, sobre todo en la reconsulta de las personas a nivel hospitalario, a nivel de la afectación de la calidad de vida y en salud de los niños. Entonces, el manejo de fiebre en pediatría, pues ya les dije que va a depender mucho de la presentación del niño, pero no olvidar que esos niños pequeños o pacientes con comorbilidades, sobre todo los pacientes menores de un mes, son aquellos que van a tener el riesgo de tener una infección bacteriana grave si no las detectamos a tiempo. Sin embargo, esto ha cambiado y ha cambiado a medida que nosotros estamos estando en países industrializados y entramos en la era de la vacunación. Entonces, con la era de la vacunación contra hemófilos y neumococo, que en nuestro país hace parte del programa ampliado de inmunización, pues definitivamente la severidad de estos cuadros ha cambiado. Entonces, la severidad ha demostrado mucho y la prevalencia de infección bacteriana grave en niños menores de 3 meses, pues también ha cambiado y en la población general el hecho de vacunar a los demás
hermanos o las demás personas, pues hace que también los niños pequeños estén protegidos. Y lo que se sabe es que realmente el riesgo de infección severa se da sobre todo en el primer mes de vida. Ya a partir del segundo y después del tercer mes de vida, la infección, el riesgo pues también ha ido disminuyendo. La prevalencia general de meningitis bacteriana en la era de la vacunación pues ha caído drásticamente, siendo mayor riesgo pues los niños menores de 90 días, pero una prevalencia bastante baja, de 0.9%, no por eso debemos olvidarla. Entonces vamos a hablar de la fisiopatología de la fiebre. Ya hablamos que es una condición común y que hay una población que debemos estar pendientes como de su exposición. Entonces, la fisiopatología de la fiebre, primero tenemos que entender que el cuerpo humano tiene una termorregulación, o sea, está en la capacidad de ir y hacer cambios de temperatura, pasar desde diferentes ambientes térmicos, fríos, estar en ambientes calurosos, estar en un estado de ejercicio donde aumenta su tasa metabólica y es capaz de llegar a un control y regulación. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, esa capacidad de regulación interna de la temperatura lo tenemos los seres humanos y pues es la capacidad de controlar dependiendo de las reacciones físicas y químicas, ¿no? No solamente del ambiente, sino también de las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo que genera aumento del metabolismo, el cuerpo es capaz de regularlo. Entonces hay un centro control regulador a nivel del sistema nervioso central, que es el que se encarga a nivel de hipotálamo anterior, que es el que se encarga de controlar todo este sistema. Entonces, esto también va a existir, entonces va a existir unos termorreceptores a nivel central que están ahí ubicados a nivel de hipotálamo, pero también tenemos unos receptores a nivel periférico que se encargan de hacer de sensar cambios de temperatura y que van a estar repartidos sobre todo en nuestra piel, pero también van a estar a nivel vascular. Entonces, esos termorreceptores periféricos son neuronas sensoriales especializadas que van a enviar señales hacia el área central en el hipotálamo para generarme estas señales de cambios de temperatura y de estimulación de la fiebre. También observamos que entonces va a haber una respuesta ante ese estímulo, hubo cambios de temperatura y pues van a ser esos receptores cutáneos que se estimularon, o receptores que estaban de temperatura a nivel vascular con los cambios de temperatura, pues va a haber un mecanismo regulador, que se va a disparar fiebre, pero el organismo va a ser capaz de regular esto. ¿Y cómo va a hacer la homeostasis? Mediante mecanismos efectores, eso lo hace mediante el sistema nervioso somático a nivel de músculo esquelético, y también lo va a hacer para producción de calor y también para pérdidas de calor, por ejemplo, mediante la respiración, la sudoración, de esta forma disminuir la temperatura. Este ciclo también tiene un ciclo, esta temperatura pues tiene un ciclo circadiano y pues puede bajar también en horas más tarde de la madrugada. Encontramos entonces que ustedes observan ahí que están los termorreceptores periféricos centrales, que ya le hablé, que van a actuar a nivel central del hipotálamo, pero que dentro del centro integrador se van a generar estas respuestas efectoras para actuar tanto a nivel del sistema nervioso central, para generar vasodilatación o vasoconstricción, para generar pérdida o aumento de color, y también va a generar a nivel de músculo para generar ese temblor y generar también ganancia de calor en el paciente. Entonces, encontramos que qué es lo que me va a disparar que esto ocurra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer que se dispare la fiebre? Entonces, siempre pues pensábamos en nuestra primera respuesta, pues va a ser una infección. Sí, pero resulta que también hay otras condiciones autoinmunes, otras condiciones como un trauma, que me pueden generar ciertos tipos de pirógenos. Entonces, los pirógenos son sustancias que me van a inducir fiebre, son sustancias que van a producir fiebre, que pueden ser toxinas, productos del metabolismo de los virus, o bacterianos, o citoquinas, que pueden ser productos directos de aquellas bacterias, directamente, o sea, como el lipopolisacárido, pues, de algunas bacterias, pero también pueden ser endógenas, y es por una respuesta inmune que hizo el organismo, que liberó las células directas de nuestro organismo, liberaron esas sustancias, esas citoquinas, y eso me activó el centro de la fiebre. Entonces aquí lo observamos, entonces quiero que observemos desde la parte inferior cómo las infecciones, las toxinas, pero también una inflamación crónica, un trauma, me puede generar esos pirógenos, me puede generar la activación, por ejemplo, de células tipo macrófagos o células del endotelio o linfocito u otras células, me van a generar la liberación de esos pirógenos que me van a
actuar directamente produciendo prostaglandinas y generando directamente endógenos pirógenos, o me van a actuar sobre ciertas células, por ejemplo los macrófagos, para que estos sean de manera indirecta los que generen la producción de esos pirógenos, y estos me van a actuar activando el hipotálamo, generando prostaglandina, y activando el centro de fiebre. Entonces aquí observan en el lado izquierdo pues que esto me va a generar un control, que debe haber un control de esta producción de fiebre, y lo que se observa es que se va a activar entonces a nivel central y periférico para la contracción muscular, y a nivel de el centro vasomotor vamos a encontrar vasoconstricción para conservar ese calor. Entonces esto es lo que va a ocurrir. Entonces vamos a observar que estos son los pirógenos que encontramos, que son exógenos y endógenos, y que cuando hablamos de un estado fisiológico normal, hablamos que este sistema está regulado, y esto es lo que ocurre normalmente ante una infección, ante un trauma que nos esté generando, y pues llega a un punto de regulación. Por eso es que a todas las temperaturas, a todas las fiebres no se le da tratamiento, y muchas de estas condiciones nos pasan en el cuerpo y han pasado pues desapercibidas, y el cuerpo solo ha sido capaz de autorregular. Entonces, ¿de qué difiere de otras hipertermias? Que el hipotálamo es el que regula activamente la temperatura, y es el que nos tiene un punto, o sea, hay un punto de ajuste elevado que tiene el hipotálamo. Entonces, quiero que observen acá cómo la temperatura corporal en este cuadro, que está a nivel vertical, encontramos la temperatura, y a nivel horizontal en el tiempo. Entonces ustedes observan cómo cuando inicia pues la temperatura a partir de más o menos 37.2, pues estamos en un nivel de temperatura todavía dentro de valores normales, pero cuando ya empieza el ascenso de la temperatura en la diagrama morado, vemos que empieza un ascenso de temperatura corporal, empieza a elevarse, lo que ocurre es que la persona empieza a tener cambios de sensación de frío, cambios conductuales, puede tener pirolección, y ahí el paciente lo vamos a observar con taquicardia. Es el paciente que empieza a hacer taquicardia, puede hacer aumento de la frecuencia respiratoria, y la persona pues empieza a sentir esos cambios en el organismo. Entonces ahí es donde va a llegar el punto de control, que es como ese punto de ajuste que tiene el hipotálamo. Entonces el hipotálamo hace con medio de sus receptores, y ese es el punto donde dice, ya, aquí este es el punto donde el paciente tiene fiebre, y empezamos a hacer la regulación para evitar que se ocurra o que aumente la temperatura y generar pues una regulación fisiológica. Es ese cambio en el punto de ajuste hipotalámico que va a activar mecanismos que me llevan a la temperatura central y arterial y pulmonar hasta un nuevo punto. Entonces, ¿qué ocurre después de que la temperatura pues ya llegó a ese punto sensado por el hipotálamo? Pues llega primero una meseta, donde la temperatura llega a su nivel máximo. Entonces ahí ya el paciente va a disminuir los escalofríos, y empieza ya el calor, y empieza la sed intensa para empezar a generar mecanismos para tratar de bajar la temperatura, y posteriormente pues se da la defervescencia o el descenso de la temperatura, donde es el paciente que ya lo podemos encontrar, que está ya con sudoración, porque fue una forma en como el cuerpo perdió calor, y el paciente ya entró en el estado de efervescencia. Entonces, una forma como la prostaglandina 2 intracelular mediante el AMP cíclico actúa en ese hipotálamo a nivel del núcleo preóptico, pues activando, se disparó las neuronas sensibles al calor, y me generó pues esa respuesta. Pero debemos tener en cuenta que cuando hay una infección, pues cómo ocurre, ese es el estado fisiológico ante cualquier endógeno, pero cuando hay una infección ya de manera más específica, lo podemos observar aquí a la izquierda de ustedes, en el cuadro verde, encontramos que lo que va a ocurrir es que van a ocurrir los patrones moleculares asociados a daños, que son los DAMS, y los patrones moleculares asociados a patógenos, que son producidos por ciertas bacterias o virus, y estos van a ser reconocidos por unos receptores de esos DAMS y esos PAS, sobre todo por los receptores tipo TOL, y van a ser reconocidos por la respuesta inmune, por las células presentadoras de antígenos, que son los macrógenos, y las células dendríticas, como las protagonistas, como las células presentadoras de antígenos, y ellas me van a generar prostaglandina E2, pero también pues van a generar más activación de ellas con producción de interleuquina 1, interleuquina 6, y estas dos interleuquinas son muy importantes, sobre todo la interleuquina 6, que son la interleuquina
proteínas pues pirógenas por excelencia. ¿Y qué van a actuar? Pues van a actuar a nivel de hipotálamo, y lo que ustedes observan en el dibujo inferior es que van a actuar esa prostaglandina E2 y esa interleuquina 1 y 6, lo que van es inducir la producción de prostaglandina 2 y me van a inducir la producción de síntesis de ciclooxigenasa 2, que es una enzima responsable pues de producir prostaglandina 2 y que también me va a generar pues la activación del factor para producción y estimulación a nivel central. Pero por otra parte, que en el lado izquierdo vemos el astrocito, que es otro mecanismo por el cual también aumenta la temperatura. Entonces, ese receptor RAN, que es el receptor del NF-κB, es el encargado, se expresa en los astrocitos, y ese receptor también va a actuar a nivel de la COX-2, y cuando se estimula por medio de las interleuquinas, al parecer también las células endoteliales hay dos teorías, es que la célula endotelial se está tensando, activa el astrocito para que me produzca y me active directamente el centro del regulador de fiebre, y la otra teoría es que también la interleuquina 6 me va a activar ese receptor para que me active el astrocito y por consiguiente me active la producción de COX-2, prostaglandina 2, que me va a generar la inducción de fiebre. Entonces se ha visto que no se sabe si esta es una vía paralela a interleuquina 6 o es una vía que trabajan conjuntamente, pero pues estas células son las que me van a generar pues que se genere pues la temperatura. Adicionalmente pues vemos como la respuesta en el lado derecho de ustedes a nivel azul, pues van a encontrar que se va a dar una respuesta con liberación de noradrenalina, y lo que va a ocurrir es que se va a activar el sistema nervioso simpático para liberación de noradrenalina, que va a elevar la temperatura corporal al aumentar la termogénesis del tejido adiposo pardo e inducir la vasoconstricción para prevenir la pérdida pasiva de calor. Y además, pues la acetilcolina que ustedes observan ahí, pues también va a actuar a nivel de los miocitos musculares, generando pues inducción y contracción muscular. Entonces, eso ocurre y hay una respuesta tanto innata como adaptativa. Entonces, ¿cómo es la respuesta innata ante el estrés o ante la fiebre? ¿Qué ocurre con la respuesta innata? Entonces, lo que ocurre es que ustedes observan acá que hay un aumento de la liberación de la fiebre, pues impulsa o estimula el sistema inmune para que me libere o me reclute más neutrófilos, y esta liberación de neutrófilos me genera que esto sea, la reclutación aumente hacia otros sitios de la infección. Entonces, genera un impacto positivo como un mecanismo de defensa innata, como reclutamiento a los pulmones y a otros sitios, que lo hace por medio de algunas quimoquinas y algunos ligandos. Pero también encontramos que lo que ocurre es que al llegar al sitio de la infección, o que ocurre el estrés térmico, permite que se liberen se altere pues la integridad de la barrera, para que de esta forma puedan llegar los neutrófilos a ciertas áreas del cuerpo. Y cuando ya se han activado, va a generar el aumento de la actividad de estos neutrófilos. O sea, no solamente aumentan el número en el reclutamiento, en la llegada y la migración de los neutrófilos, sino que ellos aumenta su función efectora, que se aumenta o estimula el estallido respiratorio, y como ustedes de pronto recuerdan, el estallido respiratorio es el que nos permite de cierta forma pues destruir a las bacterias. Entonces es una forma como el sistema inmunológico fisiológicamente da su respuesta, y la fiebre nos permite lograr esta respuesta. Como también adicionalmente, no solamente encontramos los neutrófilos, sino que las células natural killer, que ustedes saben que también hace parte de la respuesta citotóxica celular, o son las células asesinas naturales, también pues se van a inducir, y que ellas se vuelvan mejores asesinas naturales debido al sistema de la fiebre. Entonces lo que me va a hacer la fiebre, por ejemplo, en las células target, que aquí voy a colocar un ejemplo, que es una célula tumoral que me puede estar induciendo, o en este caso puede ser una célula que tenga por dentro un virus, lo que me va a hacer es que se aumente la expresión de MICA, que es un polipéptido que liberan las células target, por ejemplo, la célula tumoral, y que en las células natural killer, pues también se aumente ese receptor
mica para que pueda ser reconocida y de esta forma, pues al aumentar el receptor y el ligando, tanto en células que están produciendo daño como en las células natural killer, lo que me va a generar es que pues pueda hacer la destrucción y pueda hacer la citotoxicidad. Y esto pues es lo que está ocurriendo. Y encontramos que adicionalmente en la derecha ustedes van a observar que pues esto va a hacer que se vuelvan mejores linfocitos, porque me va a activar estas células dendríticas y me va a generar que también se dé a nivel del ganglio, se pueda dar una cooperación BT y me pueda generar mayor desarrollo, pues y más la capacidad de presentar antígenos, aumenta la capacidad de las células para presentar antígenos, se vuelve mejor presentadora de antígenos. E induce la liberación de inmunomoduladores, por ejemplo, tipo factor de necrosis tubular, óxido nítrico y proteínas de choque térmico, de esta forma aumentando la expresión de las moléculas MHC de la clase 1 y H2, pues, de tal forma pues, para aumentar el reconocimiento de aquellas infecciones. La respuesta inmune adaptativa, entonces en la respuesta inmune adaptativa también va a estar implicada la fiebre y me va a generar cambios a nivel de las células dendríticas y me va a generar que se dé esa cooperación BT y que ese linfocito naïf que con su receptor TCR asociado al CD8 que hace que conformen el receptor del linfocito naïf, pues este receptor se asocie o se presente en mayor proporción, se aumente la duración de esa presentación antigénica por medio de la célula dendrítica, al aumentar, pues también el número me va a generar pues mayor número de células efectoras con producción de interferón. Adicional, lo que va a ocurrir también es que se va a dar el calor o la temperatura, el aumento de temperatura, la fiebre, va a aumentar el tráfico de los linfocitos a través de las vénulas endoteliales, como ustedes observan acá. Entonces, estos linfocitos aumentar al aumentar el paso por las vénulas endoteliales que ocurren dentro del ganglio, donde sea la cooperación BT, lo que va a ocurrir es que permite que lleguen y haya un rodamiento y lleguen directamente al sitio donde está corriendo la infección. Entonces esto nos vuelve, pues, genera pues una infección un poco, una respuesta inmunológica ante la infección más especializada. Y pues no podemos olvidar que existen mecanismos como la temperatura normal del humano está aproximadamente entre 36 y 37.5, que les dije que tenía pues unas condiciones especiales, pues puede perder calor mediante diferentes mecanismos donde los bebés y las personas mayores pues van a ser los que tienen mayor riesgo, porque son aquellas personas que tienen disminuida la capacidad para mantener la temperatura normal. Por ejemplo, en el caso del recién nacido, son niños que no van a sudar, entonces no van a temblar, entonces ellos casi no van a temblar como un niño más grande. Entonces el calor se puede perder por medio de conducción, como ustedes observan en los dibujos, mediante ese contacto directo entre los cuerpos, un cuerpo que tiene... le da mayor temperatura a uno que tiene menor temperatura y de esta forma pues pierden calor, también la radiación por la transmisión de calor entre los cuerpos por ondas electromagnéticas, la convección, que es ese fluido de aire que está en el medio ambiente, en ambientes mucho más fríos, que puede hacer que se descienda un poco la temperatura, y la evaporación por medio del calor que ocurre el sudor de la superficie, la respiración, y que permite que no solamente pierdan calor, sino que también incluye un metabolismo aumentado y pues estos pacientes van a tener aumentado las demandas de consumo de calorías. Entonces, teniendo en cuenta que la fiebre tiene diferentes mecanismos reguladores y diferentes respuestas ante una regulación general de la homeostasis, vemos que la fiebre, pues, lo que vamos, retarda el crecimiento de algunos microorganismos, o sea, tiene un efecto benéfico y puede limitar la disponibilidad de hierro, aumenta la migración de neutrófilos y la producción de superóxidos y la generación del estallido respiratorio, generando efecto benéfico, puede evitar las infecciones, promueve la proliferación de linfocitos T, de células de la respuesta innata adaptativa, incrementa la actividad del interferón y pues también tiene mayor consumo de energía claramente. Disparan la efectividad de la respuesta inmune, es muy importante en vacunación. Anteriormente se le daba a los niños acetaminofén, se les daba medicamentos antes de vacuna. Ahora con este tipo de
análisis, ese tipo de fisiología y el entendimiento, lo que se espera es permitir hasta cierta forma que el sistema inmunológico pueda generar ese tipo de respuestas en los niños. Entonces estimula la respuesta innata y adaptativa y eso hay que permitirlo, y el efecto de la interleuquina es directamente que lo que han ocurrido y se observaron en este estudio de Eva, nos mostraban que en in vitro habían retirado el estímulo, habían bloqueado la interleuquina 6 y inclusive ante presencia de interleuquina 1, algunos pacientes a nivel in vitro no habían producido fiebre. Entonces, es una de las teorías que la interleuquina 6 es una de las interleuquinas principales en la producción de fiebre. Dirigir el aumento de la temperatura corporal y dirigir el tráfico de linfocitos hacia los órganos linfoides, para resumir. Teniendo en cuenta que conocemos ya cómo es la fisiopatología, hay 4 definiciones que están a cargo y que están muy cercas al diagnóstico de fiebre. Cuando nosotros decimos que fiebre es aquella persona que está por encima de 38 grados centígrados, pero hay 4 términos que debemos conocer, que es la hipotermia. Entonces, la hipotermia es cuando está por debajo de 36 grados, y pues la hipotermia la podemos manejar también en leve, moderada, severa o profunda. Encontramos la febrícula, que es aquella temperatura que está entre 37.5 y 37.9, pero no llega a 38 grados, es una febrícula, y hay pacientes en los cuales las febrículas cobran un valor importante, sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos. La hiperpirexia es aquella temperatura corporal que estuvo por encima de 41 grados, pero de manera regulada, y que de esta forma pues todavía el sistema regulador está funcionando. Ya la hipertermia es el aumento de la temperatura corporal por encima del punto de ajuste hipotalámico, donde ya el hipotálamo no fue capaz de generar esos mecanismos de ajustes y simplemente se va a producir la producción excesiva de temperatura. ¿Cómo vamos a medir la temperatura, cierto? Entonces hay métodos invasivos, no invasivos, cuál es el mejor, cuál es el que está más disponible. Entonces recordemos que hay unos que no son invasivos, ya casi no se usa frente, métodos axilares, no se usa métodos de mercurio, ni métodos por la contaminación, se usa sobre todo métodos digitales. Pero pues encontramos también métodos mínimamente invasivos. El método invasivo, por ejemplo, es la arteria pulmonar, que podría ser un método muy cercano, o lo más cercano que hay, pues, a la temperatura real del organismo, pero pues esto se hace, pues no es de rutina, y de pronto en algún paciente que requiera un tipo de invasión en cuidado intensivo ya lo tenga, pues se podría medir la temperatura central. Sin embargo, pues quiero que sepan que es el sistema que tiene mayor sensibilidad y especificidad, pero también hay otros como la temperatura de la membrana timpánica, que es un sitio ideal para temperatura corporal porque la arteria tributaria que suple bien, o sea, el área timpánica está irrigada por una arteria que proviene del hipotálamo. Entonces, por eso es un área muy buena, pero tiene sus inconvenientes, y es, por ejemplo, en niños muy pequeños, pues no permite que realmente tomes en el sitio, en la membrana timpánica, sino que muchas veces terminan tomando en el área externa. También puede haber unas variaciones de si el niño tiene mucha secreción, si tiene mucha serosidad o por mala técnica. Entonces se recomienda hacer 2 o 3 tomas de estos tipos de termómetros y hacer un promedio entre las 3 tomas. El método axilar, que se puede usar, pero también va a tener algún tipo de interferencia. Siempre el método axilar puede estar un poco por debajo, son típicamente confiables, son menos confiables que los anteriores y se asocian más o menos a 1 grado menos de temperatura o 0.5 grados menos de temperatura. Por ejemplo, si el niño te da 37, posiblemente el niño tenga 37.5, o sea, está un poco, ¿por qué? Porque está inclusive por la sudoración, puede ser un poco más frío y no, pues la perfusión no es tan adecuada o por inadecuada terma. El método rectal, que realmente poco lo usamos y lo recomiendan sobre todo en niños más pequeños, menores de 3 meses, pues que se va a ver de pronto menos afectado por medio ambiente externo. Y el mecanismo oral, que recuerde que se deben usar en niños grandes, porque si lo usan en niños pequeños, el niño lo va a chupar, lo va a morder, lo va a destruir y pues podemos lesionar al bebé. Entonces se va a usar ya en métodos más grandes. Entonces recordar pues que pueden variar, entonces quiero que sepan que debemos, si usamos la temperatura con un termómetro en axilar, pues debemos corroborarla nuevamente axilar y continuar con ese medio. Y es lo importante de educar a los padres sobre el uso de la temperatura, porque muchos padres llegan con la sensación
subjetiva de que su hijo tiene fiebre. Y eso ya lo han medido, han visto la sensibilidad más o menos de entre el 50 al 60%, o sea, hay un 40% que no. Entonces, definitivamente, pues hay que educar a los padres acerca de tener este tipo de termómetros, el que pueda comprar, que no sean métodos invasivos y sobre todo que ella se puedan educar. Hay unos tipos de terminología asociada a la fiebre que los traje el día de hoy porque vamos a atender diferente tipo de población. Entonces, si estamos ante un paciente menor de 3 meses, ese paciente que decimos fiebre sin foco. ¿Cuál es el paciente que tiene fiebre sin foco? Entonces hablamos de ese paciente menor de 3 meses que viene del hogar, no está hospitalizado, que tiene fiebre comprobada por 38, pero no tiene al examen físico ningún hallazgo ni urinario ni gastrointestinal. Y entonces decimos, es un bebé previamente sano. ¿Qué es un bebé previamente sano? Es un niño que en el triángulo de aproximación pediátrica usted no le encuentra ningún cambio, pero además de eso tampoco tiene cambios, no ha estado hospitalizado, no tiene ningún tipo de otra enfermedad materna y pues es un paciente que previamente está sano. Buena apariencia, dado por el examen físico, por el triángulo de aproximación pediátrica, y una infección bacteriana severa o invasiva es aquel que tiene documentado un patógeno bacteriano en un cultivo, en un área estéril de nuestro cuerpo, por ejemplo, en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo, en el cual no debería haber ninguna bacteria. Entonces debemos reconocer este tipo de terminología y hay otros términos dados que encontramos nosotros ya en población un poco más grandes, que es una fiebre prolongada. Entonces, ¿qué es la fiebre prolongada? Es una sola enfermedad en la cual la fiebre excede lo esperado. Si usted tiene un paciente que tiene una amigdalitis y tiene 10 días de fiebre, pues usted piensa que no es una fiebre que me excede lo esperado para la patología. Entonces, una fiebre prolongada. Eso es una fiebre prolongada. La fiebre de origen desconocido. Entonces, nuevamente, hablamos de aquella fiebre mayor de 38,3 con un paciente que tiene una enfermedad de al menos 3 semanas de duración, es lo que nos refiere la última actualización, el cual el diagnóstico no es certero posterior a una semana intensa de evaluación. O sea, ese niño que durante usted llegó con fiebre, no sabemos qué es lo que tiene más o menos 3 semanas de un síndrome febril asociado a otros síntomas, pero todavía, por más de que le hemos buscado, no encontramos un cuadro clínico. O sea, el paciente sí está teniendo fiebre, está teniendo unos cambios clínicos, pero no encontramos cuál es el foco en este paciente. Fiebre recurrente es esa fiebre de una enfermedad en la que la fiebre y otros síntomas aumentan y disminuyen, o aquella infección febril repetida, pero que no es relacionada con el mismo órgano, sino que el paciente pues vino con una infección ahora y luego viene con otra infección, pero muy seguida, entonces es una fiebre recurrente. Y la fiebre periódica es diferente. Son unos episodios cíclicos de fiebre en los cuales la fiebre es el síntoma cardíaco. El paciente no tiene nada más. O sea, la fiebre recurrente es el niño que llegó ahorita, en 2 meses volvió otra vez y hay que sospechar en ese paciente si el paciente está teniendo algún tipo de inmunodeficiencia, qué es lo que está ocurriendo en ese paciente. En cambio, la fiebre periódica es una fiebre que ocurre de manera intermitente, donde solo llega con fiebre y con unos ciclos muy específicos. Entonces, podría ser que duran días o semanas. Recordar que la hipertermia, como les dije, es esa sobreproducción de calor donde se pasa el ajuste del hipotálamo que ya lo sobrepasó, que se dio por una capacidad reducida para disipar, por una o sobreproducción de calor que logró superar, o por la capacidad reducida que tuvo para disipar el calor, también llamado golpe de calor. Y esto genera vasodilatación y activación de algunas glándulas sudoríparas en un inicio para poder perder calor. Sin embargo, pues el paciente va a tener problemas, va a tener piel caliente, seca, difusión del sistema nervioso central. Cuando observan esa hipertermia maligna se puede ver genéticamente, puede haber una mutación en el gen que codifica para el receptor de la rianodina, que va a generar una liberación sostenida de calcio, y se produce tanto genéticamente o ante exposiciones a agentes como succinilcolina, alotano, isoflurano, desflurano, otros agentes anestésicos inhalatorios, por ejemplo, el sevoflurano, el desflurano, que me va a generar que ocurra esto. ¿Qué va a hacer que en estos pacientes que tengan esta hipertermia maligna con esta mutación, este factor genético, que ocurra una contracción muscular sostenida, acidosis, taquimia, taquicardia y un aumento de temperatura? Pero también lo podemos encontrar en aquellos accidentes fatales
que han ocurrido en aquellos niños, por ejemplo, con un golpe de calor, y los hemos observado, que han sido por error, por descuido, han quedado, lo cual pues eso se vuelve a nivel de maltrato o negligencia, han quedado encerrados dentro del carro, con los vidrios arriba, en temperaturas altas. Entonces estos niños sufren de un golpe y fallecen rápidamente. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a generar todo ese mecanismo de golpe de calor sin tener pues la mutación y ni haber estado expuestos a este tipo de anestésicos inhalados. Van a tener temperaturas expuestas a 40, 41 grados. Cuando ocurre esto, estos niños pues van a tener una sobreproducción, una sobreexposición con alta tasa de mortalidad, y este niño inicialmente pues va a presentar taquicardia, taquipnea, va a estar caliente, deshidratado, sudoroso, y posteriormente el paciente va a llegar a un estado de convulsión, coma y la muerte, pues va a aumentar la tasa metabólica. Ellos tienen mayor riesgo porque los niños tienen mayor de superficie, en general por su cuerpo, pues tienen menor producción de calor, entonces van a tener esas pérdidas limitadas para generar control de la temperatura, y pues en ese momento no tiene cómo hidratarse, y él tiene incapacidad actualmente para hidratarse porque está encerrado y no tiene cómo moverse. Entonces, recordar que cuando estamos en la fiebre, no hay muchas entidades que nos pueden producir fiebre. Ya hablamos de las infecciones, las vacunas, pero hay otros agentes biológicos que nos pueden producir fiebre, daños en el tejido como un tromboembolismo pulmonar, trauma, malignidad como una leucemia, un linfoma, drogas como cocaína, anfotericina B, algunas enfermedades autoinflamatorias como la artritis reumatoidea, lupus, enfermedades intestinales, sarcoidosis, problemas de tiroides, problemas metabólicos y problemas genéticos que me van a alterar la temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje de este paciente conociendo la fisiopatología? Primero, siempre que llega un paciente y estamos en pediatría, debemos enfocar y mirar cómo llega el paciente, hacer el triángulo de aproximación pediátrica, y nosotros en ese momento tenemos que tomar decisiones y nos podemos tomar el tiempo o tenemos que empezar a reanimar al paciente. Tenemos que medir los signos vitales y tenemos que tener las tablas de pediatría. La antropometría es vital, no solamente para calcular líquidos, sino es un paciente que llega con fiebre, es un paciente que tenemos un estado de desnutrición tipo Kwashiorkor, por ejemplo, y llega con un estado de fiebre, con alteración del examen de leucocitosis, es un paciente que tiene alto riesgo de complicación, inclusive de fallecer. Hacer el examen completo físico, revisar oído, revisar garganta, que a veces con los niños no es fácil, y sin embargo a medida que uno lo haga y lo haga cada vez más, pues lo va a lograr un poco como esa afinidad. Y estos 3 puntos que son la vacunación, la edad y el estado de inmunosupresión. Entonces, recordar que ese niño menor de 3 meses, le dije que es el niño que debemos estar, y siempre va a requerir hospitalización, o mínimo una observación durante más de 24 horas. El paciente, si a ustedes les llega un niño menor de 3 meses, el paciente se tiene que analizar porque son pacientes que se pueden deteriorar, y el menor de 1 mes es el niño que sí o sí requiere estudios. Si el niño es mayor de 3 meses, entonces empezamos a jugar, buscarle el foco, tiene una gastroenteritis o tiene una otitis o está expuesta a guarderías, identificar cuál es el foco, y sobre todo recuerden que esos pacientes pues no han terminado todo su sistema de vacunación y van a estar expuestos a otro tipo de gérmenes como neumococo, meningococo, hemófilos influenza B. Y la etapa preescolar, escolar y adolescente son niños que nos van a verbalizar muy bien sus síntomas. Entonces es mucho más fácil porque nos van a enfocar qué es lo que tiene. El paciente llega con fiebre, pero tiene rinorrea, congestión nasal, o el paciente refiere el dolor localizado, enfosia ilíaca derecha, un dolor que migró, que le produjo un episodio de diarrea, pues podríamos pensar en una apendicitis. Entonces, en la etapa escolar de pronto es más fácil, pero si conocemos la fisiopatología, entendemos. Entonces, si estamos rápidamente ante un menor de 3 meses, es recordar que actualmente estamos manejando el análisis de estos niños con el paso a paso, que está validado actualmente y que lo sacaron de un estudio prospectivo, que lo que se quería en ese momento es identificar qué niños de bajo riesgo. Entonces, cuando estamos ante un niño menor de 3 meses, lo que tenemos que hacer es primero lo que ya dije, el diagnóstico, el análisis, el triángulo de aproximación pediátrica. Si el paciente se ve mal o deteriorado, definitivamente el paciente pasa al grupo de reanimación, el grupo de sepsis, y es el manejo de alto riesgo. Si el niño es menor de 1 mes, también es un niño que requiere hospitalización, requiere, posiblemente va a requerir punción lumbar, estudios y manejo antibiótico pronto. Entonces, si el paciente no es menor de 1 mes y no lo vemos mal,
tenemos que mirar si el paciente tiene examen de orina y mirar leucocituria, identificar si tiene leucocituria. La infección urinaria es la primera causa y estos niños pueden causar con infección bacteriana severa. Y este paciente pues debe ser hospitalizado. Pero si el paciente se ve bien, es menor de 3 meses, está entre 2 y 3 meses y no tiene leucocituria, tiene una procalcitonina negativa, yo puedo entonces medirle un hemograma y verificar si el paciente tiene, mirar el recuento total de neutrófilos. Si es mayor de 10.000, pues el paciente sería candidato a hacer un análisis adicional. Pero entonces, si el paciente, recuerden, llega con un paciente está entre 2, 3 meses, se ve bien, el examen de orina no tiene leucocituria, procalcitonina PCR negativa, es un paciente que tiene un hemograma normal, sin neutrófilos mayor de 10.000, es un paciente que usted lo puede dejar en observación y lo que recomienda, esta es nuestra guía institucional, basada también en nuestros estudios del paso a paso, nos recomienda que si este es un niño menor de 1 mes, ustedes ya saben que tenemos que hacerle todo función normal y este paciente requiere manejo inicial, que no es como el énfasis del día de hoy, solo quería que tuvieran ustedes un enfoque. Si el niño está entre 2 y 3 meses, ustedes en el paso a paso descubrieron que el niño es de bajo riesgo, lo puede dejar en observación, identificar cómo está la hidratación, la vía oral y qué pasa en esas siguientes 24 horas. Y si el niño es mayor de 3 meses, el riesgo de infección severa es menor y usted ya empieza a buscar el foco a ese paciente. Si el niño está entre 3 meses y 5 años, usted básicamente lo que tiene que hacer es si el paciente requiere hidratación, requiere resucitación o es menor de 3 meses, pues el paciente requiere otro tipo de manejo. Pero si el paciente usted tiene que indagarle, entonces, ¿qué otro signo de toxicidad tiene ese niño? ¿Cómo está su actividad? ¿Cómo está la función respiratoria? ¿Cómo está el color? Básicamente como un triángulo de aproximación pediátrica un poco más detallado. Si el paciente se ve bien, entonces buscamos un foco. Entonces, lo principal es que estos niños ya van a llegar con foco. Estos niños sean más grandes y estos niños pues sí van a tener posiblemente un foco. Entonces, un paciente que debe, si está febril y tiene un foco gastrointestinal, entonces vamos a tratar el foco. Entonces, en ese caso, en los pacientes lo que hacemos es tratar el foco que le está causando el daño al paciente o la fiebre, no tratamos la fiebre. Y en caso de requerir examen, no encontramos otro foco respiratorio o gastrointestinal, pues el paciente se beneficia de un uroanálisis y en pediatría un urocultivo. Por último, para hacer el enfoque de los pacientes, les traje la neutropenia febril como un enfoque del paciente inmunosuprimido. No olvidar que si tenemos un paciente con fiebre, tiene una inmunodeficiencia severa, es un paciente desnutrido severo, es un paciente que está tomando esteroides, porque tiene una patología, o es un paciente que recientemente tuvo quimioterapia, tiene una patología, o tiene una neutropenia, o sea, tiene recuento de leucocitos por debajo de 500, que es una neutropenia febril sintomática. Entonces, recordemos que cuando ya el paciente llega en fiebre, entonces recuerden, a las 6 horas, lleva 6 horas de su proceso infeccioso y el número de organismos que tiene ya ese paciente llega casi a 4.096. Entonces, cuando un niño con una inmunodeficiencia, una neutropenia febril, una inmunosupresión, llegan fiebres, sobre todo en la neutropenia febril, es un niño que mucho tiempo atrás ya venía en su proceso de infección. Entonces, en estos niños las febrículas pues van a tener y cobrar un valor importante. Es un niño que usted lo debe dejar observando y debe estarle constantemente. Pero si el paciente llega en fiebre, pues aquí hay que darle el abordaje de neutropenia febril, porque si no es paciente, vamos a esperar 4 o 5 horas, observen, desde que el paciente hizo fiebre en la hora 6, a las 2 horas, el paciente ya puede estar desarrollando sepsis. Y esto pues nos lo da unos fundamentos de oncología pediátrica donde hacen un enfoque y me pareció importante traerlos para que tengamos como la conciencia de estos niños se debe actuar rápidamente. Entonces, el tratamiento, recuerden entonces que el mensaje del día de hoy, los niños sanos pues no requieren tratamiento farmacológico inmediato. La terapia con antipiréticos no le va a cambiar el curso de la enfermedad. ¿Para qué damos los medicamentos? Para que el paciente esté mejor, pueda comer, pueda hidratarse, pueda estar tranquilo, tenga menos irritabilidad. Entonces, el tratamiento antipirético es beneficioso para manejar esto. ¿Y en qué? En estos pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar la fiebre? Y es lo principal y viene antes de los medicamentos, es que el paciente, pues debemos primero es tratar el foco y posteriormente vamos a manejar para que el paciente se sienta bien, hidratación. Sabes de rehidratación oral, si el paciente no lo puede hacer, debemos hacer rehidratación con líquidos endovenosos y está indicado. Retire medios aislantes externos, aquí en Cali, pues a veces llegan los bebés así,
y pues, sabemos lo que es la temperatura de cada ciudad, garantice la buena circulación del aire en ese paciente y una medida que pueden hacer los servicios de urgencia, pues hay unas mantas de enfriamiento, yo no las he visto, solo vi unas en unidad cointensiva con los niños que nacen con, entran en protocolo de hipotermia porque están en un tipo de encefalopatía moderada o severa, pero pues en los servicios de urgencia lo que se recomienda son los baños. Entonces, darle un baño con ducha de 20 minutos y es importante que ese baño tiene que ser a temperatura de 36 grados, o sea, no podemos darle un baño a chorro frío porque lo que vas a generar en ese momento es que haga una vasoconstricción y el paciente va a sensar, los termorreceptores van a sensar frío y va a empezar la fisiopatología del frío, entonces va a aumentar la temperatura y va a aumentar el metabolismo para generar aumento de temperatura porque sensó frío, entonces de esta forma pues vamos a generar daño, por eso se deben hacer baños con agua templada, más o menos aproximadamente a 36 grados, durante 20 minutos. Y sé que esto no es fácil, porque pues 20 minutos es mucho tiempo. Yo pues no los he visto tan largos, pero pues realmente esas son las indicaciones que nos dan y como pues se discutió, eso es uno de los mecanismos que debemos hacer y pues no, nunca dar duchas con agua con hielo ni agua helada, porque puede ser más perjudicial que beneficio en el paciente. Ya en el manejo farmacológico, pues el manejo farmacológico da resultado rápido, eficaz para reducir la fiebre, más o menos de 1 grado. Recordar estos dos que son los que nosotros tenemos que manejar para disminuir y lograr como ese bienestar en el paciente. Y pues estos medicamentos tienen baja incidencia de interacción con otros medicamentos, como es el ibuprofeno y el acetaminofén. Los antipiréticos pues se recomiendan siempre con peso y van a definir unas dosis adecuadas. No previene convulsiones febriles ni tampoco va a prevenir que mejore el curso de la enfermedad, pues no se recomienda baños con hielo, ni con agua, ni con hierbas. Se recomienda pues que la paciente se tome con precaución los antipiréticos con dosis establecida y tener en cuenta si el paciente tiene algún tipo de enfermedad hepática, alergia o enfermedad renal, pues para poder usar el antipirético adecuado. Usar en asma con precaución el ibuprofeno, preferir el acetaminofén, pues que es un metabolismo activo de la fenacetina, que es un antipirético, también un analgésico, con una muy buena biodisponibilidad oral. Ustedes ven que el acetaminofén oral es como el favorito, el preferido en estos pacientes, a menos que no tolere la vía oral, inclusive ya ahorita cada día tenemos más cercanos el acetaminofén endovenoso. Lo que va a hacer este medicamento es inhibir la síntesis de prostaglandina 2, actuando a nivel del sistema nervioso central, tiene eliminación renal. La hepatotoxicidad realmente se ve esa dosis muy altas, la dosis de acetaminofén más o menos es de 10 a 15, la podemos manejar a 15 miligramos por kilogramo dosis cada 6 horas, y para que haya una toxicidad por acetaminofén son dosis tan altas como 140 miligramos por kilo. Sin embargo, si hacemos fórmulas claras, escritas, evitamos esos daños, porque cuando han ocurrido accidentes es porque no entendió la fórmula la mamá, lo entendió de forma inadecuada, o pues por sobredosis, por otro tipo de accidentes, o los niños que no deben tener medicamentos al alcance, por esos medicamentos vienen con un ajuste seguro para que los niños no tengan el consumo adicional, porque algunos tienen un sabor que es aceptado o es más dulce para que los niños lo toleren mejor y pues no lo ven como un medicamento. Entonces la toxicidad por acetaminofén son dosis muy altas y que va a empezar inicialmente con náuseas, vómitos, posteriormente después de 24 horas ya empieza dolor abdominal, aumento en las enzimas hepáticas y después de 72 a 96 horas pues se van a generar una necrosis hepática que puede llevar a una resolución o puede llevar a una falla hepática y el paciente fallece o requerir trasplante hepático. El ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, también antipirético. Este es un medicamento que la dosis es de 10 miligramos por kilo, se puede manejar cada 6, preferiblemente cada 8 horas, con buena absorción intestinal, con metabolismo hepático. Lo que va a hacer es inhibir la síntesis de prostaglandina 2, y también va a ser la inhibición de la COX-1 y COX-2 a nivel periférico, tiene una buena respuesta antiinflamatoria, es de eliminación renal y por eso hay algunos eventos adversos relacionados con su depuración renal, aunque también pueden haber alteraciones a nivel de
la función plaquetaria. Es de especial cuidado que este ibuprofeno no se use en niños menores de 3 meses, porque sobre todo en niños recién nacidos, porque el ibuprofeno se une fuertemente a la albúmina y compite con la bilirrubina para la unión con la bilirrubina en el recién nacido. Eso permite que haya como más bilirrubina libre, que estos pacientes aumenten los niveles de ibuprofeno, y entonces estos pacientes van a tener aumento de niveles y la vida media del ibuprofeno va a ser mayor en estos recién nacidos. Hay unas indicaciones específicas que se usan en recién nacidos, y lo que vemos es que además de eso los niños tienen, las nefronas todavía están en proceso de maduración, la tasa de filtración glomerular de este paciente todavía no es adecuada, entonces el aclaramiento no es completo, el aclaramiento se va dando con aumento de la edad y la vida media va a ser mayor que en los niños más grandes. Entonces los recién nacidos tienen la función renal y las enzimas metabólicas alteradas, por los cuales no se les debe dar ibuprofeno. En niños tan pequeños tienen unas especificaciones pues para cierre del ductos en ciertos niños, y por eso nosotros no debemos dar ibuprofeno en niños tan pequeños. Y pues este artículo que me lo compartieron, ustedes van a observar que muchos pacientes se les ha dado terapia combinada o alternativa, y como acetaminofén más ibuprofeno, y siempre es como, ¿por qué se hace? Y qué es lo que mostraban en este metaanálisis de Cochrane, que querían observar si la terapia alternante o combinada con acetaminofén y ibuprofeno podría ser mejor o más eficaz que la monoterapia solo con acetaminofén. ¿Cuál es la combinación? Es aquella que damos con horarios fijos de acetaminofén y ibuprofeno, y la alternativa es que el paciente que está con acetaminofén con horario fijo cada 6 horas, pero en caso de que no mejore la temperatura se le da un rescate con ibuprofeno. Lo que se encontró es que no hay pruebas suficientes para saber cuál de las dos terapias es mejor, o si era más beneficiosa que dar solamente el analgésico, y por lo cual pues no está indicado, e inclusive la Asociación Americana de Pediatría dice que induce el riesgo que haya una dosificación incorrecta, porque la mamá no va a recordar si el ibuprofeno, cuál era la dosis, cuál era el que le seguía el medicamento. Entonces se puede usar en ciertos pacientes si persiste el malestar a pesar del uso con acetaminofén, pero esto no debe ser de manera con todos los pacientes. Entonces no se encontró eso. Y la dipirona, que la dejé al final, pues porque la dipirona, de pronto aquí nos familiarizamos más con el uso de dipirona, también llamada metamizol, que es un analgésico, antipirético, antiespasmódico, con un mínimo efecto antiinflamatorio. Básicamente es analgésico, que lo que va a hacer es inhibir de manera reversible las dosis o formas de ciclooxigenadas, a ciclooxigenado 1 o 2 de eliminación renal, que tiene un riesgo de granulosidosis leve, pero estas observamos acá, y les traje en este estudio, que no quiero simplemente que vean los países, pero en el lado izquierdo hay muchos países que la dipirona está contraindicada en niños, ¿no? En muchos países está contraindicada. Entonces en este artículo mostraban que países como Australia, Reino Unido, Francia, Emiratos Árabes, que son países en los cuales está completamente, como no se puede dar dipirona. Colombia hace parte del grupo de países que tienen unas restricciones, y el INVIMA lo tiene específicamente para aquellos pacientes con crisis de panocítica. Es una de las indicaciones en Colombia para el INVIMA, para el uso en pediatría. Hay unos países donde hay unos usos restrictivos, se puede usar con ciertas restricciones, y pues hay una cantidad de países que todavía no tienen su legislación hasta ese momento como claro cuándo usar y cuándo no usar. Entonces observemos que quiero como sensibilizar que la dipirona es un medicamento bastante riguroso, pues debemos tener mucho cuidado con estos, y pues hay un uso especial, sobre todo en pacientes con anemia de células falciformes. Es una indicación clara para nosotros, para usar en estos pacientes, diríamos la buena respuesta. Tiene efectos adversos como asma, vasculitis, hipersensibilidad. La prevalencia de granulocitosis, que es la que casi siempre uno recuerda, pues es muy baja, ¿sí? Es casi de un 0.03, pero existe, y puede ser que esté un poco más aumentado en nosotros los hispanos. Entonces recordar que es un medicamento que lo tenemos, pero no es un medicamento de uso rutinario. Y pues para concluir, hacer siempre un abordaje cuando tengamos un paciente con fiebre, recordar cuál es el niño que tenemos, hacer un examen físico, tener las medidas de antropometría, hacer el triángulo de aproximación pediátrico, enfóquelo por edad,
trate la condición que le está produciendo fiebre a ese paciente y aprendamos a manejar los dos medicamentos, pues antipirético y en caso que lo requiramos, pues cuál es la indicación de ascender a un medicamento superior como la dipirona. Muchísimas gracias. Bien, Aileen, muy bien. Yo